días. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Todo claro? ¿Algún problema con el audio? ¿Todo está clarito? Buenos días, doctor. Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. Entonces nosotros nos habíamos quedado hablando de insuficiencia cardíaca en la anterior clase, ¿cierto? Nos tocaría empezar a hablar de lo que corresponde a las arritmias, o ya hablamos de las arritmias. No, doctor. Muy bien, No. ya, estamos entonces. Entonces nosotros en la anterior clase habíamos hablado de métodos de diagnóstico que nosotros utilizamos en lo que era la insuficiencia cardíaca. Dentro de ellos hablábamos, por ejemplo, de las placas de tórax para ver si el paciente tenía cardiomegalia o si aumentaba el índice cardíaco. Utilizábamos pruebas químicas. Dentro de las pruebas químicas, una de las que me confirmaba, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca era el péptido natriurético atrial. Y dentro de las pruebas más básicas que nosotros tenemos está el electrocardiograma, ¿no es cierto? El electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio fácil de hacer, barato, y en todos los centros de salud, hasta el centro de salud más pobre de Santa Cruz tiene un electrocardiograma, ¿bien? Así que es lo mínimo que nosotros le podemos pedir a un paciente con patología cardíaca, un electrocardiograma. Recordemos, ¿qué era un electrocardiograma? Decíamos que un electrocardiograma era la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Especialmente si nosotros hablamos del miocardio, a eso nos referimos, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos en un electrocardiograma? Recordemos, cuando nosotros veíamos un electrocardiograma normal, ¿qué era lo que mirábamos? Primero que nada, el ritmo. ¿Qué es lo que mirábamos después? La frecuencia. ¿Qué mirábamos después? El eje, ¿sí? Y por último, las características de las ondas, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando yo me refiero, por ejemplo, a la frecuencia cardíaca significa que nosotros miremos cuántos ciclos se producían en un minuto, ¿no es cierto? Hablamos de la cantidad de veces que se iba a generar un ciclo cardíaco, ¿bien? Ahora, si esto se refiere a la cantidad, cuando te dice cuántos, ¿el ritmo a qué se refiere? Ritmo se refiere, si bien la frecuencia es cuántas veces, ritmo se refiere dónde inicia este estímulo. Porque si nosotros recordamos, ¿no es cierto? Y vemos más para acá, recordemos que en el caso de la frecuencia cardíaca, nosotros decíamos en la primera clase, la frecuencia cardíaca depende solamente del mismo corazón. Y en el corazón depende de una fibra muscular llamada musculatura de conducción, la cual sabemos que son varias y la que comanda todo esto es el nódulo sinusal. Bien, ahora aquí está nuestro gráfico donde nosotros hemos visto varias veces en clase. Nosotros mencionábamos y decíamos, por ejemplo, toda la estimulación inicia en lo que es el nódulo sinusal. Pasa del nódulo sinusal a auriculoventricular, haz de His, rama izquierda, rama derecha y fibras de Purkinje. ¿Cuál era la diferencia entre cada uno de ellos? Que cada uno lo hacía a diferente frecuencia, bien, a diferente automatismo. Ahora bien, nosotros sabemos que para que un ritmo sea normal, tiene que iniciar el estímulo en el nódulo sinusal. Por eso cuando se refiere a ritmo, te está diciendo dónde está iniciando. Si inicia aquí, es normal. Y si no inicia aquí, obviamente es patológico. Bien, ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la fisiopatología que se pueden producir en el caso de las arritmias, nosotros, por ejemplo, podemos recordar, viendo este video de acá, que nosotros podemos hablar de las alteraciones que se producen generando por alta frecuencia o por baja frecuencia. ¿A qué se refiere con alta frecuencia o con baja frecuencia? Si nosotros observamos, por ejemplo, sabemos que la frecuencia cardíaca tiene un promedio, ¿no es cierto? Tiene un promedio de 60 a 100 veces por minuto, ¿bien? Entonces, como hemos dicho, todo inicia aquí, en el nódulo sinusal, como se está remarcando, ¿bien? Ahora, nosotros podemos hablar de ritmos patológicos que pueden haber ritmos auriculares y ritmos patológicos que pueden ser ventriculares, ¿bien? Decíamos que un ritmo es normal cuando la estimulación inicia, como estamos viendo todos, en el nódulo sinusal, ¿bien? Si inicia ahí es normal y lo hace con una frecuencia de 60 a 100. Por debajo de 60 sabemos que es bradicardia, por encima de 100 se llama taquicardia, ¿bien?
Lo que nosotros queremos determinar es que hay fenómenos fisiológicos en los cuales disminuye la frecuencia cardíaca y hay fenómenos fisiológicos en los cuales aumenta. Por ejemplo, aquí nosotros vemos una bradicardia sinusal. Se dice sinusal porque inicia aquí en el nódulo sinusal. La diferencia es que esta frecuencia es de menos de 60. Puede ser fisiológica. ¿Cuándo se da? Aquí vemos, por ejemplo, la taquicardia sinusal, que vemos nosotros que aumenta la excitabilidad del nódulo sinusal. Hay estados fisiológicos que te producen la bradicardia y la taquicardia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de procesos fisiológicos que producen la taquicardia, como estamos viendo acá, hablamos de cualquier descarga adrenérgica, donde se descarga adrenalina, noradrenalina o las catecolaminas. ¿En qué situaciones se da eso? Cada vez que nosotros hacemos ejercicio físico o cada vez que hay activación del sistema nervioso simpático. Es decir, situaciones de peligro, miedo o huida. En cambio, las de bradicardia generalmente son por estimulaciones parasimpáticas. Es decir, cada vez que nosotros producimos una descarga vagal. Las descargas vagales se producen en estados de relajación, aumentando en estados de sueño, por ejemplo. ¿Hay algunos medicamentos que pueden producir esto? Hay algunos medicamentos, como por ejemplo los beta bloqueantes, ¿bien? Que vamos a ir viendo después. Entonces nosotros vemos ahí ritmos sinusales o normales. Fíjense, ritmo normal, bradicárdico y taquicárdico. Pueden ser fisiológicos como pueden ser patológicos. Bien, en el caso que nosotros hablemos de los patológicos, quiere decir que nosotros vamos a revisar lo que se llaman las arritmias o las disritmias. Quiere decir que vamos a tener ritmos anormales, que por tanto no se originan en el nódulo sinusal, los cuales pueden ser ritmos anormales de alta frecuencia y ritmos anormales de baja frecuencia. Los ritmos anormales de baja frecuencia se los va a llamar bradiarritmias. Los ritmos anormales de alta frecuencia se los va a llamar taquiarritmia. Los primeros que nosotros vamos a revisar se van a llamar las taquiarritmias o las de alta frecuencia. Y dentro de las de alta frecuencia vamos a tener ritmos auriculares y ritmos ventriculares. Los ritmos auriculares se van a llamar arritmias supraventriculares, ¿sí? Se llaman supraventriculares porque se originan en las aurículas. Bien, entonces estos son los primeros ritmos que vamos a ver. Y generalmente estos son los ritmos más frecuentes y los que originan mayor cantidad de muerte súbita en los pacientes. Bien, ¿cuáles son estos ritmos? Los ritmos auriculares de alta frecuencia o las taquiarritmias supraventriculares van a ser el flúter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia de reentrada. Bien, ahora, ¿en qué consiste el flúter? Antes de ir viéndolo. Flúter significa aleteo. Aleteo significa que la aurícula no se va a contraer, sino que va a ser como una vibración, la cual va a ser constante. En cambio, la fibrilación significa vibrar. Quiere decir que la aurícula, en lugar de contraerse, empieza a generar como tremor o temblor, ¿sí? Empieza a temblar las aurículas, ¿bien? Ahora, las taquicardias de reentrada, que son igual muy frecuentes, se originan porque hay nódulos ectópicos que van a generar esta excitación que vamos a ir viendo después. Fisiopatológicamente, ¿por qué es que se van a dar cada uno de estos ritmos? Fisiopatológicamente, la causa son núcleos ectópicos. ¿A qué se refiere con núcleos ectópicos? Si nosotros, por ejemplo, vimos en clase una vez, en Fisiología 1, decíamos que, por ejemplo, un impulso eléctrico en el corazón sigue una dirección y a eso se llama vector. ¿Bien? Vector. Ahora, esa dirección es la carga o la dirección que está tomando la carga eléctrica para contraer las aurículas. ¿A qué me refiero? Recuerden algo, lo que hicimos en sala de simulación. Nosotros, por ejemplo, vemos las ondas dependiendo del vector de conducción. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que las ondas eran pequeñas, eran grandes, eran positivas y eran negativas, y eso dependía de la dirección que tomaba el vector hacia el galvanómetro. Si no lo recuerdan, pueden revisarlo en sus apuntes de Fisiología 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era el problema? Decíamos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en la anterior clase que tuvimos, se generaban fenómenos de apoptosis. Bien, cuando se generaban estos fenómenos de apoptosis,
¿sí? Vamos a tratar de verlo aquí, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se producían esos fenómenos de apoptosis, se pueden producir estos fenómenos de reentrada. A ver, voy a tratar de mostrárselo aquí. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el esquema relacionado a las fases de contracción cardíaca, si es que las recuerdan, ¿sí? Es el mismo gráfico que les mostré en Fisio 1. Tenemos la fase 0, tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que son las relativos, ¿ya? Recuerden que los periodos refractarios son relativos y absolutos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que nosotros vamos a ver, habían alteraciones, por ejemplo, del QT, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, van a leer en su libro que hay síndromes de QT largo o síndromes de QT corto. El problema de los QT largo es que puede ser que se prolongue esta meseta, es decir, esta mesetita de acá, ¿sí? A ver, vamos a tratar de graficar aquí. Esta meseta de aquí. Bien, esta meseta de aquí se va a prolongar, es decir, se va a hacer más larga. Al hacerse más larga, puede generar que se origine otro potencial de acción. Al hacerse más larga, puede generar otro potencial de acción y generar lo que nosotros conocemos como actividad desencadenada. Y empiezan a generar ahí las arritmias, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que se prolonga esta meseta? La principal causa es la alteración de los canales de potasio. Quiere decir que hay personas que nacen con menor cantidad de estos canales. Al tener menor cantidad de estos canales, recordemos que cuando el potasio sale, se genera la repolarización, pero si hay menos canales, esto va a tardar, haciendo que la fase de meseta se haga más larga. Y cuando se genere otro estímulo, esto va a generar que, como no se olviden que esto es periodo relativo, si el estímulo es fuerte, puede generar otra contracción y generar eso a su vez otra contracción y a su vez otra y así producir la arritmia. Esa es una de las razones que se va a generar, por ejemplo, en el caso de las arritmias. Ahora, en el otro caso, por ejemplo, como vemos ahí, y te los está mostrando, volvemos a mencionar, eso es lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, esos trastornos de la conducción se generaban por aumento del automatismo, ¿sí? O por la combinación de ambos. Ahora, miremos, por ejemplo, acá, voy a mostrarle lo que estamos hablando de la reentrada. Aquí, este gráfico. Ustedes van a ver este gráfico en su libro, ¿bien? En este gráfico les dice, por ejemplo, la dirección que toma un vector, ¿sí? Aquí, en este sentido. Ahora, el detalle es que toda esta línea está llena de fibras musculares. Ahora, cuando ocurre la apoptosis, que mencionábamos, decíamos que el problema de la apoptosis es que un miocito es reemplazado por tejido fibroso. El tejido fibroso no tiene propiedad de excitabilidad porque no tiene intercambio iónico como los miocitos. ¿Qué quiere decir? Que se va a generar como un aislante eléctrico. Ahora, el detalle es que cuando llegue el impulso tenía que pasar por aquí. Pero como se encuentra con ese bloqueo, ¿qué es lo que hace el impulso? El impulso lo rodea. Va a ir por otro lugar, por una vía accesoria. De ahí viene el nombre de los núcleos ectópicos. Ahora, el problema es que cuando ya pasa por esta vía, entonces se va a encontrar que con las células de acá, que estaban en repolarización, pueden excitarse nuevamente. ¿Y cuál va a ser el problema? Que pueden generar una actividad desencadenada. Vuelve a llegar aquí el estímulo y el estímulo empieza a perpetuarse como si fuera un remolino. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Que aquí se genere un núcleo, que ésta se autoexcite y así empiecen, como si fuera un remolino, empiecen a disparar sus potenciales de acción. Y esto empieza a generar la arritmia. Esa es otra de las causas fisiopatológicas muy frecuentes. Bien, ahora, si nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, acá, en el video que estamos viendo, ¿dónde está mi video? Está, donde lo estábamos viendo, por ejemplo, en el video, nosotros mostrábamos, por ejemplo, las actividades que se iban a generar por aumento de la automaticidad. Ahí está la taquicardia, mencionábamos, y aquí estaban los ritmos, y ahí están los ritmos auriculares que estábamos mencionando. Y vamos a empezar a ver lo que es el flutter.
Fíjense acá bien el flúter. El flúter, fíjense, por esos mecanismos de reentrada o aumento de la automaticidad o por actividades encadenadas, está generando un núcleo ectópico. Ahora, dense cuenta de lo siguiente. Miren bien aquí la aurícula. 1, 1, 2, 3 y recién se contrae. 1, 2, 3 y recién se contrae. Quiere decir que la aurícula se contrae más veces que el ventrículo, fíjense. Y no es una contracción completa. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Así. Bien. Pueden haber esas relaciones 2-1, pueden haber las relaciones 3-1 o pueden haber incluso las relaciones 4-1. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a ver esto en el electrocardiograma? Fíjense, fíjense, la aurícula se contrae más veces y el ventrículo otras, porque algunos van a pasar. Ahora bien, fíjense que el ventrículo también mantiene una sincronía y nosotros lo vamos a ver así. Esto es lo que nosotros conocemos como el flúter. El flúter, fíjense, generan las contracciones auriculares. Fíjense aquí. 1, 2, complejo QRS. 1, 2, complejo QRS. 1, 2, complejo QRS. Pueden haber más largas, como les dije. 1, 2, 3, QRS. 1, 2, 3, QRS. Lo que nosotros vamos a ver en el flúter es que la distancia de la onda R a onda R bien, entonces nosotros lo vamos a graficar así. Sigamos. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí está lo que les mencionaba, las ondas F. Y nosotros vamos a ver el otro tipo de taquiarritmia. Por ejemplo, vemos la fibrilación auricular. Presten atención a la aurícula. Ni siquiera se contrae, solamente vibra. Ahora, fíjense el ventrículo. Tan, se para, tan, se para, tan. Fíjense que el ventrículo está arrítmico. No mantiene una misma secuencia de movimiento. Se adelanta, se atrasa, se adelanta, se atrasa. Mientras que las aurículas, como ustedes pueden ver ahí, están vibrando. ¿Por qué? Porque los núcleos se están originando en varias partes de las aurículas, ¿sí? Puede estar aquí, 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 y eso hace que todas las aurículas empiecen a vibrar. Dime. El fato de las aurículas se contraen más veces también hace que las válvulas auriculoventriculares se abran más veces. No te escuché bien, por favor, tu micrófono o algo está generando como un eco. Repetí, por favor. Repetí, por favor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien le entendió a su compañero? Hola. ¿Ya? ¿Me oye bien? Está en el chat, doctor. Ya, a ver. Está en el chat la pregunta. ¿Cómo? Está en el chat la pregunta. Ya, vamos a mirar. Las aurículas en el flúter también hacen con que las válvulas auriculoventriculares se abran. No. Claro, obviamente, en el caso de las aurículas se abren. Recordamos lo siguiente. Las válvulas tienen actividad pasiva. Significa que las aurículas se van a abrir cada vez que aumente la presión auricular, ¿sí? ¿Cuándo va a aumentar la presión auricular? Cuando ésta se llene de sangre y genere una contracción, ¿sí? Como no generan mucha contracción, en el caso de las aurículas se van a quedar con un poco más de sangre, pero no quiere decir que no hagan el paso de sangre, porque cada vez que esas aurículas se abren, ¿se alteran los volúmenes? Claro que se alteran los volúmenes, ¿sí? Porque obviamente si se contrae mal, eyectas menos sangre, ¿sí? Porque ese es el problema, por ejemplo, en el caso de las aurículas. Volvemos a, por ejemplo, aquí en el caso del video. Si bien no mostramos la actividad valvular, cada vez que las válvulas se abren, recordad, las válvulas se van a llenar, los ventrículos se llenan solos en un 80%, ¿sí? Se llenan solos en un 80%. Entonces, cada vez que se llenen solos,
Es decir, cada vez que esa válvula se abra, se va a llenar un 80%, ¿entienden? Sí o sí. Ahora, ese es el problema que se tiene. ¿Por qué? Porque generalmente, como decíamos, estos ritmos son casi asintomáticos. ¿Por qué son casi asintomáticos? Porque si bien el ventrículo, cada vez que la válvula se abra, se va a llenar solito en un 80%. Es decir, que si ese ventrículo se llenaba con 120, un 80%, ¿cuánto te va a representar? Te va a representar por lo menos unos 90 ml, ¿sí? Ahora, de esos 90 ml o casi 100 ml que se llene, fíjate, casi 100 ml, va a inyectar un promedio de 55, 60 ml, que en condición de reposo, no me va a representar mucha sintomatología porque el gasto cardíaco está de acuerdo al metabolismo y en reposo no consumís mucho, ¿sí? Por eso es que los pacientes generalmente, ¿qué es lo único que te mencionan? Doctor, siento como una pequeña fatiga por la pequeña disminución del gasto, ¿sí? Entonces, por eso es que algunos pacientes incluso te llegan caminando a la emergencia, vos los mirás y te dicen, doctor, ¿qué? Siento un poco de fatiga, como que en la mañana sentí un poco de que mi corazón palpitaba. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando hay disminución del gasto cardíaco hay disparo de catecolaminas y más cosas, y la frecuencia cardíaca tiende a aumentar, ¿sí? Y entonces el paciente empieza a sentir esos fenómenos de palpitación. Llega a la consulta, vos lo mirás en la consulta, lo ves todavía incluso simplemente como un poco agitado nada más. Incluso algunas personas vos la mirás y ellas te están hablando normalmente. Las conectás al monitor y ¡pum! Te aparece ese ritmo de fibrilación o de fluta, ¿bien? O incluso de taquicardia supraventricular, ¿bien? Entonces, en el caso del llenado en condición de reposo, no representa mucha sintomatología en la mayoría de los pacientes. ¿Se alteran los llenados y los volúmenes? Sí, pero en condición de reposo no es notorio. Es por eso que nosotros hablábamos que estos eran los ritmos que producían mayor cantidad de muerte súbita. Porque, por ejemplo, si uno de ustedes está haciendo una actividad física y que cabalmente estás jugando fútbol, estás en tu partido y que tengas la muy mala suerte de que en ese momento se desencadenó tu automatismo, tu actividad desencadenada y generaste la arritmia, como tu metabolismo está pidiendo tanta sangre, entonces tu corazón trata de compensarlo y en ese aumento de la frecuencia puede generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que son los ritmos mortales, ¿sí? Y ahí es cuando haces la parada cardíaca, ¿entienden? Por eso es el problema de estas arritmias, ¿sí? Porque como no presentan mucha sintomatología y el paciente puede estar así un día, 2 días, 3 días, puede estar así. Entonces, por eso es que se los considera como muerte súbita al paciente, porque cuando ya lo socorres, ya es tarde. ¿Sí? ¿Entendido, Dixon, o algo más pregunta? ¿Algo más? ¿O no me están escuchando? ¿Se apagó mi micrófono? ¿Sí? No, escucha, doctor. Está bien. Ah, ya. Entonces él se habrá desconectado. Bien. Sigamos entonces. Sigamos. Entonces, en el caso de acá, fíjense, nosotros vemos las fibrilaciones auriculares, ¿sí? Aquí nosotros vemos que las válvulas no están produciendo, por ejemplo, una contracción. Ese es el problema, que, por ejemplo, cuando no se contraen las aurículas, generan acumulación de sangre o éxtasis. ¿Cuál es el problema en generar éxtasis o acumulación de sangre? Es que se pueden formar trombos. Peor si el paciente lleva en arritmia más de un día, 2 días, ¿no? Entonces vemos ahí, fíjense, esto por ejemplo, así lo vamos a ver la fibrilación auricular. Fíjense que los complejos QRS no guardan la misma relación, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Miren, un espacio aquí más ancho, menos ancho, bien angosto, otra vez ancho, y no son iguales, no son simétricos. Y fíjense que también hay como unas ondas F acá, pero estas son más desordenadas y son más frecuentes, ¿bien? Incluso no solamente pueden verse así, sino que mientras más avanza la fibrilación auricular, nosotros lo vamos a ver esto más planito y más planito, que se lo puede ver así, ¿bien? Con esa arritmia. Ahora bien,
Después de esto, nosotros, aparte de estas arritmias, tenemos lo que es la taquicardia supraventricular o la de reentrada. Fíjense, esta de aquí. ¿Qué es lo llamativo? Y este ritmo es muy frecuente, ¿sí? Fíjense, no hay ondas P, solo hay QRS que son angostitos. Fíjense, bien angostitos son los QRS y las ondas T. QRS, QRS, QRS. Generalmente estos generan una alta frecuencia, ¿sí? Son de frecuencias de más de 150, 160. Las fibrilaciones son de más de 200. Los flúteres igual son más de 150. Entonces, fíjense aquí que son de alta frecuencia. Y esto se ve, es una reentrada. Como se ve acá, fíjense. Tan, 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 y eso está generando. No está generándose en el nódulo sinusal, ¿bien? Ahora, tenemos ahora lo que son los ritmos ventriculares. Resumiendo lo anterior, teníamos 3 ritmos supraventriculares o auriculares. El primer ritmo dijimos que era el flúter auricular, que era aleteo. El segundo ritmo era fibrilación auricular o vibración de las aurículas. El tercer ritmo vimos que era una taquicardia supraventricular de reentrada, ¿sí? Son muy comunes en este caso los síndromes de preexcitación, como van a conocer, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es muy frecuente que se genere así. Bien, entonces nosotros tenemos eso, los ritmos auriculares que son los más peligrosos. Ahora, en el caso de los ventriculares, estos ventriculares no son peligrosos, estos ventriculares son mortales, ¿sí? Porque en el caso de acá, nosotros veíamos que en el caso de, de las aurículas, el llenado de todo el corazón solo es representado por un 20%. En cambio, el de los ventrículos es el 80%. Quiere decir que si bien las aurículas pueden contraerse mal, el ventrículo todavía se sigue llenando y sigue mandando sangre. Pero si los ventrículos son los que empiezan a contraerse mal, eso genera una gran caída súbita del gasto cardíaco. Por eso es que estos ritmos son mortales. En el caso de esto, no es lo mismo el tratamiento de este que de este, ¿sí? Miremos cómo se originan estos ritmos ventriculares. Fíjense, en el caso de los ritmos ventriculares, fíjense aquí nosotros tenemos, se está originando aquí en un núcleo ectópico. Boom, 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 se está generando. Y eso hace que empiecen a generarse. Algo muy, muy frecuente de estos ritmos ventriculares que pueden generarse a veces por extrasístole, que pueden generarse... ¿qué es un extrasístole? Es cuando se da una contracción prematura, una contracción ventricular prematura, que es por estos núcleos ectópicos. A esto se les llaman, por ejemplo, las taquicardias que van a ser aquí, vamos a ver, fíjense las taquicardias ventriculares, vamos a ver si tenemos aquí. Y a ver, aquí adelantemos. Ahí está la taquicardia ventricular. Tan, 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 tan. ¿Cómo lo vamos a ver? Como ellos son las que mandan el ritmo, fíjense que lo único que vamos a ver son puros QRS anchos. A esto se los llama taquicardia ventricular. Ahora bien, cuando todos son así de la misma morfología, ahí es cuando se los llama, por ejemplo, taquicardia ventricular monomórfica, porque tienen una sola forma. Sí, son un poco menos frecuentes. Hay otras, por ejemplo, que se llaman las torsales de Points, o las puntas torcidas, las cuales se van a generar, por ejemplo, primero vienen aquí anchos, luego vienen otra vez como un ritmo casi normal, y otra vez vienen anchos, más cortos, y son irregulares, ¿sí? A eso se las llama, por ejemplo, las taquicardias ventriculares polimórficas, ¿sí? O las de torsales de Points, o de puntas torcidas. Bien, ahora, en el caso de estas taquicardias ventriculares, nosotros ya sabemos, estas son mortales para el paciente. Bien, ahora, ¿cuál es el otro ritmo ventricular que también es mortal para el paciente, en el cual hay que actuar rápidamente? Va a ser la fibrilación ventricular, que es la que nosotros estamos viendo ahorita. Bien, fíjense que en la fibrilación ventricular, así como en la fibrilación auricular, lo que nosotros veíamos es que en lugar de que los ventrículos se contraigan, empiezan a vibrar. Si un ventrículo pues vibra, no va a poder eyectar sangre adecuadamente hacia la aorta y hacia la pulmonar. Entonces, aquí sí que baja bruscamente el gasto cardíaco, muy bruscamente. ¿Bien? Y fíjense, y cada vez que pase eso, nosotros lo vamos a graficar como si fuera, fíjense aquí, totalmente deshechos. Esas son puras contracciones arrítmicas que está generando el ventrículo. A esto llamamos fibrilación ventricular, ¿sí? Ahora, las taquicardias ventriculares que dijimos anteriormente, cuando son monomórficas, generalmente son sostenidas,
¿sí? Ahora, estas pueden ser transitorias y bueno, no vamos a explicar las características de cada una de ellas, ¿sí? Ahora, en el caso de esto tenemos que recordar lo siguiente, ¿bien, jóvenes? Le van a preguntar en su examen o es importante que ustedes lo sepan para su vida en el internado, bien, para los que les gusta ir a la emergencia. Cuando nosotros, no es lo mismo tratar una taquicardia supraventricular que tratar una taquicardia ventricular, ¿sí? Es decir, difieren en los tratamientos. Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí una taquicardia que va a generarse a nivel de las aurículas, ¿qué es el primer paso que nosotros hacemos? Y se los voy a escribir acá. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, el primer paso en una taquicardia supraventricular, lo primero que se hace es estimulación a una descarga vagal. ¿Sí? Por protocolo. Ustedes pillan a un paciente que está en una fibrilación auricular, un flúter auricular, taquicardia supraventricular, ¿sí? Y lo primero que hacen es hacerle una estimulación vagal, ¿sí? En el caso de tu estimulación vagal, generalmente esto es 50-50. ¿A qué me refiero con 50-50? En algunos pacientes te va a servir, en otros pacientes no te va a servir. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es la maniobra de Valsalva y lo que es el masaje carotídeo. Es decir, mientras llega tu paciente, vos viste ese ritmo en el paciente, obviamente le decías a la enfermera, ¿no es cierto?, vaya colocando una vía, y mientras la enfermera va buscando una vía, vos vas y en cambio, en la otra mitad de las veces, cuando esto no te sirve de nada, tenés que hacer lo que se llama como cardioversión. ¿Sí? La cardioversión hay de dos tipos. La primera cardioversión es química. La segunda cardioversión es eléctrica. ¿Sí? ¿Qué significa cardioversión química? Significa que nosotros aquí le damos medicamento al paciente. El que, por ejemplo, damos aquí en las emergencias primera línea es la miodarona. La miodarona. Tenemos otra como la propofenona. Tenemos, pero obviamente en el libro te van a decir que la primera línea, sobre todo para los que van a volver a Brasil, la primera línea de clínico es la adenosina. Esa es la indicada. Tenemos el problema aquí en Bolivia que no contamos con adenosina, ¿sí? Algunas emergencias tienen porque las traen de contrabando de Brasil. El medicamento por excelencia sí es la adenosina. Después tenés almiodarona, propofenona, ¿no es cierto? Y otros medicamentos más. Bien, de ahí nosotros tenemos que cuando esto no funciona, tenemos que hacer la eléctrica. Es decir, hacemos la desfibrilación. ¿Sí? Hacemos la corrección eléctrica. Utilizamos el desfibrilador, las paletas. Desfibrilador. ¿Sí? Iniciamos con descarga, por ejemplo, está el monofásico, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos de una sola descarga. También tenemos el bifásico. Bien, eso ya va a depender del que tengan eso a su mano, ¿bien? Eso no es importante que lo sepan ahorita, ya cuando estén en su momento lo van a conocer, ¿bien? Entonces, lo único que quiero que entiendan es la secuencia. Pillan a un paciente en un ritmo auricular, inician descarga vagal. Si no resulta la descarga vagal, ¿qué es lo que hacen? Una cardioversión química, ¿sí? Si no resulta la cardioversión química, recién hacen la cardioversión eléctrica. Ahora bien, ¿cuándo hacen todo esto? Siempre y cuando el paciente no lleve con esta arritmia más de 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque si el paciente ya lleva 2 días con esto, te va a decir, ya hace 2 días que ya estoy sintiéndome así, doctor. Y ustedes inician esto y el paciente vuelve a su ritmo normal, lo que van a hacer es ocasionarles un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Le van a producir un ACV. ¿Por qué? Porque decíamos que el problema de que las aurículas no se contraigan es que acumulan sangre, generan éstasis. ¿Cuál es el problema de la éstasis? Que se aumentan los químicos procoagulantes. Eso hace que empiecen a formarse trombos en las aurículas. Y cuando las aurículas se contraigan, porque nosotros las cardiovertimos,
Entonces, la aurícula va a desprender ese trombo y lo va a mandar bonito, ya sea al cerebro en primer lugar o ya sea al mismo corazón. Entonces, por eso siempre le preguntamos la evolución del paciente. Si es mucho tiempo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que iniciar primero anticoagulantes. Obviamente, si el paciente está estable. Si no está estable, pues ni modo, hay que corregirlo. Sí, hay que cardiovertirlo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener esto de acá. Ahora, no es lo mismo tratar una arritmia ventricular. En el caso de las auriculares vas a ir así. Pero en el caso de las ventriculares, directamente no haces ni el 1, ni el 2, ni nada de eso. Directamente te pasas aquí, eléctrica. ¿Sí? Esos ritmos son mortales, tenés que cardiovertirlos en el menos tiempo posible. Entonces, paciente que vos lo ves en su taquicardia supraventricular o en su fibrilación ventricular, tirarle una descarga. ¿Sí? Obviamente sedando al paciente. Si tiene, bueno, tiene su protocolo. Obviamente estoy hablando en una forma general nomás de cómo se hace. Bien. Ahora, pasamos con los otros ritmos, que van a ser los ritmos bradicárdicos. Bien. Los ritmos bradicárdicos. En el caso de nuestros ritmos bradicárdicos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, las bradiarritmias, que aquí lo que nosotros vamos a hablar, por ejemplo, van a ser lo que es lo que son los retrasos de conducción. Bien, vamos a ver, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí un corazón normalcito, ¿sí? Vemos ahí su nódulo sinusal. Y lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es que estos bloqueos pueden ser, o retrasos de la conducción pueden ser de primer grado, segundo grado, tercer grado. El de primer grado puede estar determinado por medicamentos como los betabloqueantes, atenolol, propranolol, calvedriol. Estos pueden generar ese tipo de bloqueo de primer grado. Incluso hasta fisiológico puede ser. ¿Cómo es que nosotros observamos un bloqueo de primer grado? Por bloqueo. ¿Qué entienden por bloqueo? Bloqueo significa que la conducción, es decir, que el impulso desde las aurículas hacia los ventrículos se retrasa, ¿sí? Tarda en llegar. Cuando tarda en llegar, nosotros vamos a llamar como bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí fíjense, nosotros lo vamos a ver. Fíjense aquí. Lo normal que nosotros veamos, por ejemplo, en esto, recuerden, esta es nuestra ondita P. Nuestra ondita P, ¿no es cierto?, no tiene que tener más de 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos de diferencia, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, como el intervalo PR, ¿sí? Desde el inicio de la onda P al inicio de la onda Q o la onda R, ¿bien? Entonces, no puede superar 5 cuadritos, que es lo normal. ¿Cuántos son 5 cuadritos? 200 milisegundos. No puede ser más de 200 milisegundos. Si la aparición de la onda P con el complejo QRS es más de 5 cuadritos o más de 200 milisegundos o 0,20 segundos, como dicen algunos libros, a eso se lo considera como bloqueo de primer grado. Bien, el bloqueo de primer grado les estaba mencionando que es fisiológico. Puede aparecer con la edad, en la vejez, ¿sí? Puede aparecer por algunos medicamentos, por algunos antagonistas del calcio, por algunos betabloqueantes, ¿sí? En el caso de estos pacientes, por ejemplo, no lo vamos a considerar como un tratamiento de urgencia, hacer un bloqueo de primer grado, porque simplemente cambiamos el medicamento al paciente y el paciente puede volver normal, ¿bien? Entonces tenemos los bloqueitos de primer grado. Ahora, fíjense en el caso de nuestro corazón, cómo la actividad se retrasa. Fíjense, aquí está, como lo muestra, claramente está aumentado, más de 5 cuadritos, o más de 0,20 o 200 milisegundos. Bien, ahora, fíjense que aquí nosotros vamos a ver lo que nosotros conocemos como bloqueo de segundo grado, ¿sí? Los bloqueos de segundo grado, nosotros los vamos a dividir, o fenómenos de Wenckebach, también se llaman fenómenos de Wenckebach. El bloqueo de segundo grado tipo MOVIT 1 es cuando el retraso va siendo progresivo. Fíjense, aquí está alargado, se alarga más y no aparece. ¿Sí? Se lo salta y después recién vuelve otra vez. ¿Sí? Hay como una pausa aquí compensatoria, ¿sí? Aquí debería estar el otro QRS y fíjense, recién aparece acá, siendo que debería estar aquí.
Y eso se da obviamente porque esto se fue retrasando, hasta que no pasó el estímulo. Al no pasar, no se generó una contracción, así que por tanto no hay QRS. Y recién nosotros vemos que vuelve a recuperarse y vuelve otra vez acá, ¿sí? Entonces, esto se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVID 1 o también llamado fenómeno de Wenckebach. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros lo vamos a ver. Fíjense cómo nosotros lo vamos a ver en el caso del corazón, ¿sí? Miren, si nosotros lo vemos en el caso del corazón, aquí pasa uno, más lento, y ya no pasó, fíjense, ¿ven? No pasó. Y recién viene otro y vuelve otra vez, ¿sí? Ese es nuestro bloqueo. Fíjense ahí, se retrasó. Bien, ahora nosotros tenemos el de segundo, el tipo MOVID 2. Entonces, tenemos bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVID 2. ¿Cómo lo vamos a ver? Fíjense, aquí no aparece el complejo y aquí tampoco aparece el complejo y recién vuelve a aparecer. Se salta como dos complejos, fíjense aquí, dos espacios. En el caso anterior se saltaba uno, aquí se salta dos y vuelve a aparecer. Pum, pum, se salta dos y vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Fíjense, y eso cómo lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de nuestro corazón. Fíjense, se saltó dos estímulos ahí y recién apareció. Uno, no pasó y recién pasó, fíjense, se detuvo y así viene. Ahora, el detalle es el siguiente. Ese último bloqueo que vimos, que es el de segundo grado tipo MOVID 2, ya necesita tratamiento con marcapaso, ¿sí? Ya hay que colocarle marcapaso al paciente, ¿sí? Se pone esto que es el marcapaso porque estos ritmos ya son peligrosos. No se olviden que todos estos ritmos cursan con bradicardia, todos estos ritmos son de baja frecuencia, ¿bien? No son como los anteriores que eran con alta frecuencia, estos son con baja frecuencia. Entonces, desde el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo MOVID 2, ya se tiene que utilizar marcapaso en el paciente. Ahora, fijémonos ahora el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Fíjense, las aurículas se contraen por un lado y los ventrículos por otro. Un ritmo van las aurículas y otro ritmo van. Y fíjense, onda P. Fíjense, aquí hay una onda P, aquí aparece otra onda P, aquí aparece otra onda P, otra onda P, otra onda P, P, otra P aquí, P aquí, P aquí y P aquí. Fíjense que las aurículas tienen su propio ritmo de contracción y los ventrículos van a otro ritmo. A esto se llama disociación auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo de tercer grado. Bien, quiere decir que las aurículas van a un ritmo y los ventrículos van a otro ritmo. Obviamente aquí el paciente también tiene que utilizar su marcapaso. Bien, fíjense ahí y nosotros lo vamos a ver cómo es que esto se origina. Fíjense ahí, por un lado, por el otro las aurículas, por el otro los ventrículos, ¿sí? Miren, es una total desorganización. ¿Sí? Ahora, eso que están viendo ahí se llama síncope, ¿sí? Cansancio. Porque la clínica del paciente, a diferencia de las taquicardias, de las taquiarritmias, el paciente con bradiarritmia es muy sintomático, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente con bradiarritmia, al tener una baja frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco es disminuido. Al disminuir el gasto cardíaco, no solamente disminuye en frecuencia, sino que también disminuye en cantidad. Quiere decir que la perfusión cerebral disminuye. Al eyectar menor cantidad de sangre hacia el cerebro, entonces hay una hipoperfusión cerebral y eso hace que el paciente sienta que pierde la conciencia. Por eso es que el paciente, o ustedes alguna vez habrán sentido cuando se levantan bruscamente, que siente como si se están cayendo y nuevamente vuelven a restablecerse, eso se llama síncope. El paciente va a estar cansado, ¿sí? Obviamente su gasto cardíaco está muy bajo, el paciente se siente cansado, se siente fatigado, ¿no es cierto? Entonces es un paciente que está así, está bradicárdico, está cansado, tiene síncopes, y nosotros vamos a visualizar así. Por eso es que necesita el marcapasos para poder corregir este ritmo. Bien, ahora, esos serían los bloqueos que nosotros vamos a ver. Obviamente, fíjense, dentro de los tratamientos ahí están los beta bloqueantes que nosotros utilizamos, ¿sí? Digo que quitamos en los pacientes, ahí están los tipos de marcapasos que tenemos, están los bicamerales, los tricamerales y más cosas, ¿sí?
Hay algunos medicamentos incluso que nosotros utilizamos como la atropina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí está la polimórfica, ¿sí? Aquí está la fibrilación, aquí está los QT largos, fíjense. Estos QT largos son los primeros en originar estos tipos de arritmia, estos síndromes de QT largo, ¿sí? Que ya mencioné que era por disminución de los canales de potasio, ¿bien? O por mayor actividad de los canales sodio-calcio, ¿sí? Cualquiera de los dos pueden escoger. Ahí está la atropina que les estaba mencionando, que nosotros lo utilizamos como tratamiento en los bradicardia, ¿sí? Lo que hace la atropina es obviamente aumentar la frecuencia cardíaca en los pacientes. ¿Bien? Tenemos otro tipo de medicamento, como nosotros vemos aquí, fíjense, que se llama isoproterol, también lo podemos utilizar, ¿sí? Son medicamentos que obviamente lo van a avanzar en farmacología, ¿bien? Esos son los tipos de arritmias que nosotros, bueno, que les toca ver a ustedes en su programa, ¿sí? Ahora, ¿alguna pregunta sobre arritmias? Esas son, como les decía, todas las arritmias que nosotros tenemos que ver en nuestro programa. Aquí está lo que mencionaba como reentradas, trastornos de automatismos y demás cosas. Bien. ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? No, doctor. ¿Todo claro? Ya, sigamos. Vamos a hablar de otra condición que se llaman las valvulopatías. Bien. En el caso que nosotros hablemos de las valvulopatías, nosotros hablamos de trastornos valvulares, ¿sí? En el caso de estos trastornos valvulares, recordemos, las válvulas tienen actividad pasiva, se abren a mayor presión, se cierran a menor presión. ¿Qué significa esto? Que las patologías pueden tener, que las válvulas pueden tener patologías que corresponden a que no se abran bien o que no se cierren bien. Cuando una válvula no se cierra bien, se llama estenosis. Cuando una válvula no se abre, no se cierra bien, se va a llamar insuficiencia, ¿bien? Se va a llamar insuficiencia. Lo vamos a colocar acá. Se llama insuficiencia, ¿sí? O eso es lo que les decía Gaito. Lo que les va a decir este libro es que se llama incompetencia. O algunos libros los llaman como regurgitación, ¿sí? Cualquiera de eso, ¿sí? Esto pasa cuando la válvula no cierra, ¿sí? En cambio, cuando no abre, todos saben que se llama estenosis. Bien, joven. Entonces, recordemos que cada válvula puede tener estos problemas. Incluso la misma válvula puede tener problemas de que no cierre bien y no abra bien. La misma válvula puede tener los dos tipos de problemas, ¿bien? Claro que son casos raros, ¿no? Pero se da que la misma válvula puede tener insuficiencia y estenosis al mismo tiempo, ¿bien? Ahora, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para determinar el daño valvular o para diagnosticar un daño valvular, lo hacemos de forma clínica, ¿sí? Porque generalmente para ver la actividad valvular nosotros teníamos que utilizar un ecocardiograma y a nadie le hacen un ecocardiograma de rutina, ¿sí? Por eso es que para que nosotros diagnostiquemos o nosotros encontremos como hallazgo clínico una valvulopatía en un paciente, lo hacemos con la clínica. ¿Qué significa eso? Que lo hacemos ocultando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ocultar? Vamos a ocultar los soplos. Recordemos que eran los soplos, como dice ahí, eran turbulencias de flujo que se producían cada vez que se obstruía o se resistía el paso de sangre a través de la válvula, ¿sí? Entonces se generaban estos soplos. Los soplos iban a ser sistólicos y los soplos iban a ser diastólicos, ¿sí? Recordamos acá, fíjense, los soplos pueden generarse al inicio del ciclo y llamarse protosistólicos, como se ven aquí, o protodiastólicos si es en diástole. Pueden generarse, por ejemplo, a mitad del ciclo y llamarse mesosistólicos o mesodiastólicos, o pueden generarse al final, como se ve aquí, telesistólicos, fíjense, o pueden llamarse pansistólicos, fíjense cómo se ven aquí todo el ciclo. Bien, ahora, cada una de estas valvulopatías tienen distintos soplos, distintas alteraciones. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de una estenosis aórtica, el tipo de soplo que nosotros escuchamos, obviamente va a ser un soplo protosistólico, que es cuando se abren las válvulas aórticas. Bien, tenemos la mitral o la regurgitación mitral, que fíjense lo que nosotros escuchamos son unos chasquidos que se van a cerrar.
Bien, de todas maneras, todos estos soplos yo se los voy a pasar en audio como se escucha. Bien, ahora, vamos a ver, por ejemplo, dentro de las valvulopatías, que las valvulopatías no todas son, es decir, tenemos 8 tipos de valvulopatías, porque cada válvula representa 2 patologías. Puedes tener estenosis mitral, como puedes tener insuficiencia mitral, estenosis aórtica, como insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, y así, ¿sí? Tricuspidia y demás. Son 8. Para nuestra suerte, las más frecuentes para estudiar son las del lado izquierdo por su relación sistémica que tienen. Estas son las más frecuentes a dañarse. Ahora, sabemos que hay una causa muy frecuente que genera esto de acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la etiología más frecuente? Es la fiebre reumática. ¿Sí? Esa es la patología más frecuente que genera daño valvular, ya sea en la mitral o ya sea en la aórtica. Es la más frecuente. El 90% de casi todas las patologías es por fiebre reumática, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, la primera patología que vamos a revisar, que se llama la estenosis aórtica. Bien, en nuestra estenosis aórtica, fíjense, aquí nosotros tenemos nuestra válvula aórtica con sus 3 valvas, lo normal. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, una válvula que está fibrosada. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de esto? Recordemos que en la fiebre reumática se genera un proceso autoinmune, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la fiebre reumática genera un efecto de sensibilidad en nuestras defensas, lo que hace que nuestras inmunoglobulinas, es decir, nuestros anticuerpos, empiecen a atacar a las válvulas. Al atacar a las válvulas, estas empiezan a producir un tejido fibroso de cicatrización que empieza a generarse por los extremos, lo que hace que es como si se soldaran o si quedaran pegadas los bordes de las válvulas. Y por eso es que cuando quieren abrirse, solamente pueden abrirse un pequeño porcentaje. Obviamente esto tiene sus grados, porque por ejemplo, toda la superficie de la válvula aórtica tiene un promedio de 4 centímetros cuadrados. Bien, ¿cuándo es que te va a dar una gran sintomatología? Cuando sea menos de 0.8 centímetros cuadrados. Es decir, cuando sea menor a 1, recién vas a ver la sintomatología clásica de la estenosis mitral. Antes no. ¿Por qué antes no la ves? Es decir, cuando mide 2 centímetros no la vas a ver, cuando mide 2.5, cuando mide 1.5 no vas a sentirlo muy marcado, por el hecho de que el corazón genera fenómenos de compensación que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá es que deja de abrirse. Ahora bien, esto puede exceder, obviamente, porque aquí va a haber una obstrucción, va a generar una sobrecarga de volumen, ¿bien? Va a generar una sobrecarga va a generar una sobrecarga de presión. Ahora bien, fisiopatológicamente, nosotros tenemos, por ejemplo, la valvulita aquí. La valvulita que se abría completamente para que pase la sangre, ahora ya solamente se abre menos de 0.8 centímetros. Fíjense, es muy pequeño. Antes se abría así completamente y ahora solamente se abre esta pequeña cavidad. ¿Por qué recién evidencia esta sintomatología cuando llegó acá? Porque cuando el ventrículo quería inyectar la sangre hacia esta válvula que estaba estenosada, ¿qué es lo que hacía el ventrículo? Porque si se abre menos sangre pasa, ¿sí? Pero este ventrículo se adaptó. ¿Qué hizo este ventrículo? Produjo un fenómeno de adaptación que ustedes lo conocen como el fenómeno de hipertrofia, ¿sí? Se hipertrofia, ¿sí? Hay una hipertrofia. ¿Por qué se va a generar la hipertrofia? Sencillo. Si aquí hay una resistencia, lo que tenés que hacer es vencer esa resistencia. ¿Cómo vencer la resistencia? Aumentando la fuerza. Es decir, jóvenes, si ustedes van a alzar pues 20 kilos, 30 kilos, si algunos pueden alzarlo y después quieren alzar 60 kilos, tienen que hacer que su musculatura se adapte. ¿Qué quiere decir? Que tiene que crecer más. ¿Por qué? Principio de Fisio 1. En Fisio 1 dijimos de que cada centímetro cuadrado de musculatura soporta hasta 3 kilogramos de peso. ¿Qué querría decir eso? Que mientras más grande la musculatura, más peso va a resistir o más fuerza va a tener. Entonces, lo que hace nuestro ventrículo para vencer esta resistencia es empezar a crecer, ¿sí?
se va a hacer más grueso. Ahora bien, las hipertrofias que se generan en el ventrículo van a ser de dos tipos. Es decir, van a ser hacia adentro llamadas concéntricas, ¿sí? Concéntricas, o van a ser hacia afuera llamadas excéntricas, ¿sí? ¿Sí? O mejor, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Hay dos formas de hipertrofiarse. ¿De qué depende que el ventrículo se hipertrofie hacia adentro? Depende si la sobrecarga es de presión. ¿De qué depende que se hipertrofie hacia afuera? Si la sobrecarga es de volumen, ¿sí? Es decir, que tenga más sangre. Entonces, como en este caso la sobrecarga es de presión, quiere decir que nuestro ventrículo se hipertrofia hacia adentro. Empieza a crecer y crece más. Se va hipertrofiando, ¿sí? Se hace más grueso. Al generar mayor fuerza, eyecta con mucha más fuerza la sangre hacia este y hace que salga un poco más de sangre para vencerlo. Por eso es que cuando esta válvula está en aperturas, por ejemplo, así de 2 o de 2.5, esta hipertrofia hace que se mantenga todavía el volumen sistólico, ¿sí? Lo va a mantener porque está venciendo esa resistencia. Pero ya cuando es menos de 1 centímetro, 0,8, esa hipertrofia ventricular ya no le va a servir. Además, no solo eso, porque recordemos, la hipertrofia que se genera en el corazón, en este caso, va a ser una hipertrofia patológica. ¿Cuál es el problema de la hipertrofia patológica? ¿Sí? El problema de la hipertrofia patológica, a diferencia de la fisiológica, es que no se acompaña de aumento de vasos sanguíneos. ¿Qué querría decir eso? Que a esta musculatura la haces trabajar más, pero con una menor cantidad de oxígeno y con una menor cantidad de nutrientes. ¿Qué va a pasar con eso? Que va a empezar a generar sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología que va a empezar a producir? Recordemos, si una musculatura le llega menos oxígeno y menos nutrientes y la haces trabajar más, ella sigue contrayéndose. Entonces, ¿qué es lo que hace una musculatura si no puede obtener ATP a partir de oxígeno? Cambia su metabolismo de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. ¿Qué significa? Que va a empezar a producir ácido láctico. Ahora, cuando produzca ácido láctico, el ácido láctico aumenta la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor. ¿Qué quiere decir? Que esto va a hacer que el paciente inicialmente empiece a tener angina, dolor de pecho, ¿sí? Va a empezar a tener angina, va a empezar a tener dolor de pecho el paciente. Ahora, cuando ya empieza a generar sintomatología como la angina, quiere decir que a nuestro pacientito ya solamente le quedan 5 años de vida. ¿Sí? Porque ese es el detalle. Solo vas a tratar la insuficiencia, la valvulopatía, cuando esta ya está completamente sintomática. No antes. ¿Por qué? Porque el único tratamiento que tenés es la valvuloplastía. Ya sea por balón, ya sea por prótesis o por reparación de válvula, lo que sea, pero el tratamiento es quirúrgico y es invasivo, ¿sí? Entonces, lo que se va a tratar es de evitar de que se llegue a algunos pacientes que llegan años con esto y no aumenta, ¿sí? Entonces, por eso es que solo la tratás cuando ya genera sintomatología. Si no genera sintomatología, no tenés por qué tratarla todavía. Ni siquiera anticoagulantes, dicen algunos médicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? En el caso, por ejemplo, de estos pacientes ya empiezan a generar angina. Pero recordemos lo siguiente. Toda musculatura hipertrofiada por estos fenómenos que acabamos de mencionar, luego de hipertrofiarse empieza a dilatarse. Empieza a dilatar. ¿Por qué? Porque esa hipertrofia empieza a generar apoptosis, empiezan a morirse los miocitos. Y sabemos que esos miocitos van a empezar a reemplazarse por tejido fibroso. ¿Bien?
fíjense, se reemplazan por tejido fibroso. Y eso puede generar núcleos ectópicos también, por si acaso. Bien, ahora, en el caso de estos de acá, va a empezar a generar, por ejemplo, menos fuerza el ventrículo. Si el ventrículo ejerce menos fuerza, menos sangre va a inyectar, es decir, el volumen sistólico empieza a disminuir, lo que hace que el gasto cardíaco disminuya y lo que hace que la perfusión del cerebro, que es el que más recibe, ¿no es cierto?, empieza a disminuir, lo que hace que el paciente, a consecuencia de esto, empiece a tener lo que es el síncope. ¿Sí? Empieza a tener el síncope. Que como dijimos hace rato, el síncope es la pérdida fugaz de la conciencia. Si ya el paciente empieza a tener síncope, quiere decir que tan solamente le quedan 3 años de vida. ¿Sí? Solo le quedan 3 años al paciente. Ahora bien, conforme más apoptosis se tenga, el ventrículo más se va a dilatar. Empieza a dilatarse, empieza a crecer, ¿no? Y esa dilatación hace que la contracción tenga menos fuerza, ¿sí? Menos fuerza, menos volumen sistólico, menos gasto cardíaco, y ahí es cuando empieza a generar fenómenos de insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, que cuando el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, como todo lo que hemos descrito en la anterior clase, al paciente solamente le quedan 2 añitos de vida. ¿Sí? Solo 2 años. Bien. Entonces, por eso es que hay que hacer el tratamiento. Ya una vez tiene sintomatología y hay que hacerle el cambio. Hacemos muy frecuente en los médicos, revisar el pulso. Y el pulso nos puede determinar muchas patologías, sobre todo en los niños, es muy importante revisar los pulsos. En el caso de los pulsos, fíjense, los pulsos, si hay menor volumen de eyección, los pulsos van a ser disminuidos, o los conocemos también como pulsos parvus. Van a ser retrasados, porque la cantidad de sangre va a hacer que se retrase el flujo. Entonces, eso va a hacer que sea tardus. Entonces, vamos a tener pulso parvus o pulso tardo. Significa un pulso débil y retrasado. La auscultación vas a escuchar un soplo, que como dice ahí es un soplo mesosistólico, ¿sí? Y a menudo hay un cuarto tono cardíaco, ¿sí? ¿Por qué va a haber un cuarto tono cardíaco? Sencillo. Contracción auricular. Muy bien. Cuando este de aquí empiece a contraerse mal, se empieza a llenar más de sangre porque no puede vaciarse porque este está obstruido. Al no poder vaciarse, se llena más, y eso hace que la aurícula, cuando quiera enviarle sangre al ventrículo, se encuentre con que está lleno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La aurícula se contrae más fuerte, generando la contracción auricular más súbita, y eso es lo que va a producir el cuarto tono cardíaco. Bien, ahí está lo que nosotros mencionábamos hace rato. Fíjense cómo se ven las válvulas, apenas pueden abrirse, incluso están como calcificadas ahí, duras. Bien. Entonces nosotros tenemos ahí nuestro soplo. Esto lo tienen obviamente en sus diapositivas y ya los habrán escuchado, obviamente, cómo suena, ¿no? Entonces ya tienen ahí para reproducirlo. Lo pueden escuchar ahí en su parte y pueden ver cómo es que se escucha, fíjense, ese soplo, que es este de aquí, el que se está produciendo aquí. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a ver. Aquí están las prótesis, que generalmente hay varios tipos de prótesis que se utilizan. Ahora también se utilizan los balones, también se utilizan las mismas biológicas que se están utilizando. Sí, y hay varios tratamientos alternativos que eso ya en realidad ya es más de la subespecialidad, ¿no? De los cardiovasculares, de ver qué tipo de tratamiento se les hace a los pacientes, ¿bien? Simplemente como conocimiento general, para nosotros se hace una valvuloplastía, ¿bien? Entonces nosotros vemos ahí, por ejemplo, la regurgitación aórtica. Ya terminando lo que es la estenosis aórtica, ya vamos a ver lo que es la regurgitación aórtica, que significa obviamente que la válvula no se abre, no se cierra bien. ¿Cuál es el problema de que no se cierre bien? Si la válvula no se cierra bien, entonces lo que va a ocasionar es que se empiecen a acumular mayor cantidad de sangre, ¿sí? Si nosotros recordamos esto, por ejemplo, tenemos aquí nuestro ventrículo,
¿sí? Aquí está nuestra aurícula y aquí está nuestro ventrículo, ¿sí? Y aquí tenemos una válvula que no se puede cerrar bien. Cuando la valvulita no se cierra bien, entonces produce una regurgitación de flujo, es decir, hay como un goteo que está volviendo. ¿Eso qué hace? Que el volumen de fin de sístole aumente, ¿sí? Se va a empezar a quedar más sangre. Ahora, como se queda más sangre, recordemos que el mecanismo de Frank Starling te dice que si más sangre se llena eso va a ser igual a mayor volumen sistólico, es decir, más sangre va a eyectar. Para eyectar la mayor cantidad de sangre, porque este va a llenarse hasta con 200 ml, ¿sí? Lo normal es hasta 150, lo fisiológico es hasta 150, pero estos superan los 200 ml, ¿sí? Ahora, al superar los 200 ml, hay una sobrecarga de volumen. ¿Qué dijimos anteriormente? Que ante una sobrecarga de volumen, el ventrículo se va a hipertrofiar, pero hacia afuera. Y es lógico que sea hacia afuera porque tiene que tratar de contener la mayor cantidad de sangre, que es la que le está llegando, ¿bien? Entonces vemos ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si aumenta esto de acá, el volumen sistólico, hay una gran cantidad de sangre que se va a empezar a eyectar. Y ahí es que nosotros vamos a empezar a ver la clínica, la sintomatología, que va a ver el signo de Muset, el signo de Müller o el signo del pulso de Kinker, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que nosotros estamos mencionando que todo esto al final pueden generar insuficiencia cardíaca. No se olviden, la hipertrofia va a llevar a isquemia, la isquemia lleva a apoptosis, las apoptosis llevan a insuficiencias y demás cosas. Así ya no hay por qué repetirlo, ya lo entendemos cómo funciona, ¿bien? Ahora, vamos a fijarnos en los síntomas que van a producir. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en las personas que tienen alteración del tejido conectivo laxo, como las personas que sufren síndrome de Marfan. Como el síndrome de Marfan fue muy común porque hay un famoso que tuvo el síndrome de Marfan, que es Abraham Lincoln, que si no lo mataba la bala con el que lo mató, se iba a morir igual por regurgitación aórtica, ¿bien? Entonces igual se iba a morir. Sigamos. Por ejemplo, nosotros vamos a mostrarle, por ejemplo, el signo de Kinker. ¿En qué consiste el signo de Kinker? Si ustedes pueden ver ahí, obviamente ya lo han reproducido seguramente las diapositivas en su casa, y fíjense cómo el leche ungueal cambia de color con cada contracción. Buf, 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 buf. Cambia de color. Y eso se da porque es demasiada la cantidad de sangre que se está inyectando, es casi el doble, ¿sí? Si lo normal es 70, esto está por 140, es el doble de sangre de lo normal que se está inyectando y eso genera, fíjense esto de acá, que se llama nuestro signo de Kinker, ¿bien? O son signos periféricos que nosotros vamos a ir viendo. Ahora, aparte del signo de Kinker, fíjense, también tenemos esto que es la danza carotidia, ¿sí? Fíjense ahí, duf, 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 ¿sí? Eso es obviamente muy notorio, ¿no? Y es porque obviamente el flujo sanguíneo es demasiado elevado. No solamente va a producirlo porque va a producir otro signo que se llama el signo de Muser, ¿sí? El signo de Muser que está aquí, ahorita se lo muestro, signo de Muser, aquí está, ¿sí? Aquí está nuestro signo de Muser, por ejemplo, nosotros fíjense, como cada vez que se produce una contracción, las cabezas de los pacientes que están aquí se mueven. Es decir, cada vez que su corazón se contrae, hace que se movilice toda la cabeza. Ese es el signo de Muser. Duc, 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 ¿sí? Y obviamente eso se da por esto. ¿Bien? Entonces, ese va a ser nuestro signo de Muser. Ahora, tenemos, por ejemplo, decíamos ahí la danza carotidia. Ahora, tenemos los tipos de soplos que se van a generar. ¿Bien? En el caso de la insuficiencia aórtica o regurgitación aórtica, insuficiencia aórtica, vamos a tener 3 tipos de soplo, que se los estoy mencionando aquí. El primer soplo va a ser un soplo protodiastólico. El segundo soplo se llama soplo de Astin-Flisch, que se produce, como dice acá, por un retumbo que se va a generar a nivel de las válvulas aórticas, ¿sí? Ese retumbo ahorita vamos a explicar cómo es que se da. Y aquí nosotros tenemos que también se da un soplo sistólico, ¿sí? O como dice ahí, por el cierre, ¿no? Por un volumen aumentado. Aquí ustedes, por ejemplo, esto lo van a tener en sus casas. Y dependiendo de en qué foco ustedes estén ocultando, se escucha diferente. Por ejemplo, está el de Astin-Flisch. El retumbo significa
cuando esto vuelve así. El otro soplo que ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto? Va a ser ya el soplo sistólico o el protosistólico, ¿sí? Este de Austin Free lo escuchan en el ápex, ¿bien? Ahí está, el foco aórtico. Vamos al foco aórtico, ¿no? Aquí está el soplo de eyección que le decíamos, o el soplo sistólico. Como es demasiada cantidad de sangre, se escucha. Porque toda esa sangre está golpeando contra las paredes de las aortas. Por eso también se escucha un soplo sistólico. ¿Bien? Y por último, también vas a tener un soplo que va a ser diastólico, ¿no? Que es el que vamos a escuchar ahorita. ¿Bien? Se oculta sobre todo en el caso del mitral. ¿Bien? Aquí está, en el foco mitral, el soplo de regurgitación. Fíjense, choca aquí, choca aquí, choca, y ahí, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de soplos que nosotros vamos a escuchar, ¿bien? Entonces, eso es en relación a la valvulopatía tanto aórtica, tanto de insuficiencia como de estenosis. Bien, terminemos hablando de la mitral, ¿sí? Que también es frecuente la mitral. Bien, en el caso de nuestra mitral, el problema ya está en esta valvulita de acá, ¿sí? Podemos tener dos tipos, ¿no es cierto? La estenosis mitral y insuficiencia, que la clínica es casi la misma, es similar. ¿Por qué es similar? Porque ambas se caracterizan por tener síntomas pulmonares. ¿Por qué? Empecemos en el caso de la estenosis. En la estenosis decimos que, por ejemplo, no se abre bien. Si la válvula no se abre bien, esta se va a quedar con sangre, ¿sí? Al quedarse con sangre, genera mayor sobrecarga auricular. ¿Qué hace la aurícula para soportar esa sobrecarga de volumen? Se va a hipertrofiar igual que el ventrículo. Ahora, la diferencia es que acá solo hay un tipo de hipertrofia, que va a ser hacia afuera, ¿sí? Ahí empieza a generarse hipertrofia por esta sobrecarga. Si hay sobrecarga auricular, quiere decir que aquí la presión aumenta. Si aumenta la presión auricular, sabemos que va a aumentar la presión, ¿no es cierto?, que se va a llamar la presión pulmonar, ¿sí? Ahora, el crecimiento de la aurícula me va a determinar otros síntomas más, por ejemplo, laringio. Se va a presentar, por ejemplo, el signo de Horner, que es que la persona empieza a generar ronquera. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver, ahí está nuestra la válvula mitral. ¿Dónde está nuestro signo de Horner? No sé si lo tengo. Ahí está la mitral que les decía. No lo tengo todavía el signo de Horner. No lo busqué. Perdón, para la próxima. ¿Bien? Entonces no tengo el signo de Horner. Cuando la aurícula crece, ¿sí? Cuando empieza a crecer la aurícula, eso hace que se compriman los nervios laringeos y el paciente empieza a generar ronquera, ¿sí? Hay ronquera. Ahora bien, la compresión de esto también puede generar en el paciente tos, puede generar disnea, como mencionamos acá, fíjense, dificultad respiratoria. Entonces, dependiendo del grado de obstrucción que se vaya a generar o la hipertensión. Y lo mismo va a pasar, o similar va a pasar, en la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque el problema de la insuficiencia mitral, como ustedes ven aquí en este gráfico, es que cuando el corazón se contrae, si la válvula no se cierra bien, el ventrículo eyecta sangre a la aorta, pero también va a inyectar sangre hacia la aurícula, produciendo sobrecarga auricular y los mismos síntomas, ¿no es cierto? Disnea, tos, hemoptisis, sobrecarga, hipertensión pulmonar y demás, ¿sí? Ambas van a generar estas sintomatologías pulmonares. Ahora, detalle, aparte de generar sintomatologías pulmonares, ¿qué otras sintomatologías pueden generar las valvulopatías mitral? Sintomatología, y esto va en el examen, sintomatología neurológica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a tener focalización de síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque si hay sobrecarga ventricular, genera éstasis. Si hay éstasis, se van a empezar a producir trombos. Y esos trombos se pueden desprender y generar lo que es el accidente cerebrovascular. O mejor dicho, enfermedad cerebrovascular. ¿Bien?
Entonces, esa es la diferencia que va a tener, por ejemplo, con la otra valvulopatía. Esta va a generar síntomas neurológicos, ¿sí? Cuando están avanzadas. Bien, y eso sería en relación a las valvulopatías, ¿sí? Las mitrales y las aórticas. Bien, nuestro siguiente tema se llama la aterosclerosis, ¿sí? Tenemos acá, sí, aquí está, la aterosclerosis. Para seguir hablando de la aterosclerosis, tenemos un break de una media horita, volvemos otra vez a las 12, bien, voy a ir a tomar algo, ya se me secó la garganta de tanto hablar. Bien, entonces nos vemos a las 12, ¿ya? Ok, doctor. Ya, volvemos otra vez a las 12.